Iglesia, buenos días, que el Señor los bendiga grandemente. Hoy, domingo, estamos dando esta charla o este mensaje, este sermón que Dios nos ha dado, en una forma virtual, pero que lo más importante aquí es que usted lo reciba y lo ponga en práctica en el nombre de Jesús. Entonces el tema que tiene nuestro Señor Jesucristo para ustedes hoy es la unidad, y es lo que debemos mantener en este tiempo, esa unidad, para que todos nos mantengamos fiel y orando en estos momentos de dificultad que vive el mundo, y muchos hermanos de la iglesia también, y aquí en Colombia ya también estamos sufriendo, pero que de todas nos va a sacar el Señor. Entonces el tema de la unidad, Cristo fue la oración que hizo por su iglesia antes de irse, y lo encontramos en en Juan 17, 20 al 23, y vamos a leerlo, que es lo que encabeza este tema, para el que quiere Dios hablarnos a través de su mensaje. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Y qué bueno y maravilloso eres tú, Señor, que en estos tiempos de dificultad tú pides que nosotros seamos uno, así como eres con el Padre, y que lo hagamos siempre en esa oración, ese vínculo perfecto que debemos tener todos en el poderoso nombre de Jesús, y con la ayuda de tu Santo Espíritu predicamos esta tu palabra para que pueda llegar a todos los oyentes y puedan sentir ánimos en esta hora de que estamos contigo y no estamos solos, por el poder de tu bendita palabra y de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra unidad, cuando nosotros dimos matemática, nos decía que era una sola cosa, y eso es lo que debemos hacer. Debemos de ser una sola cosa. ¿En qué? En todo lo que hacemos referente a la obra de Dios y lo que Él nos pide. Tenemos que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva cuando ellos fueron a nombrar el sucesor de Judas. Dice que ellos estaban reunidos, se reunieron ¿para qué? Para nombrar el sucesor, pero dice la palabra que lo hicieron orando, estaban allí orando, porque eso es lo que debemos hacer todos, orar para tomar buenas decisiones, y en momentos como los que estamos viviendo, eso también es lo que debemos de hacer. En Hechos de los Apóstoles 1:14 dice la palabra: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire que la oración debe de ser en conjunto, en unidad. Mujeres, hombres, poner a los niños también a orar, porque no estamos para estar haciendo fiestas, ni estamos para estar perdiendo el tiempo, sino aprovechándolo. Y es un tiempo hermoso, maravilloso, en el cual vamos a tener la gran oportunidad de reunirnos como familia y poder compartir la palabra y orar por esta dificultad, pero debemos hacerlo en la unidad, así como lo hicieron ellos para nombrar al sucesor de Judas. Lo hicieron a través de la oración y estaban unánimes
Dice que unánime es la palabra genotes en griego, que es unanimidad, unidad, unido. Entonces tenemos que orar en esa unidad que nos enseñó Jesús, y Él lo hizo antes de irse. También dice que para la venida del Espíritu Santo, ellos se fueron también y se pusieron a esperar en el día de Pentecostés la venida del Espíritu Santo. Y ahí en Hechos de los Apóstoles 2:1 dice la bendita y poderosa palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ahí esperando. Eso es lo que debemos nosotros hacer, reunirnos siempre, estar unánimes, esperando la venida de Cristo. Estas son señales de su segunda venida. La palabra lo dice en Mateo 24:7, que vendrían pestilencia, hambre, terremotos, huracanes, pero que todo sería principios de dolores, pero todavía no es el fin. Señor, tú eres grande, poderoso. Dice que se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso estamos viendo. En diferentes lugares estamos viendo pestes, terremotos, y lo que viene es hambre, pero que eso se nos convierta a nosotros en una hambre de buscar en adoración, en oración a ese Dios maravilloso que quiere lo mejor de nosotros. Entonces ellos estaban reunidos esperando el Espíritu Santo. Así nos debe de agarrar nosotros la venida de Jesús, en oración, orando, porque ya estamos en principios de dolores y lo que se acerca es la venida de Cristo. Entonces, iglesia, que debemos ser personas que tengamos las cosas en común, así como la iglesia primitiva tenía, que es el ejemplo que traemos hoy, que las cosas las tenían en común. Y mire que en Hechos 4:32 al 37 dice la palabra, muy hermosa la palabra, Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era una iglesia unida en todo lo tenían en común. Nada, pues, lo que poseía era para compartirlo con sus hermanos. Dios quiere que nosotros volvamos a esa unidad, que es lo que se ha perdido, esa unidad en espíritu y en verdad. Mire que todo lo tenían en común, todo lo que hacían y lo compartían, y nadie tenía necesidad. Este momento es un momento de que nosotros tenemos que acordarnos, porque no sabemos hasta dónde va a permanecer esto, para que nosotros podamos tener ese común acuerdo de ayudarnos, de orar los unos por los otros, de compartir lo mucho, lo poquito que tengas, y más que todo la oración, que estemos orando, porque Dios es el que será el proveedor de cada uno de nosotros. Él nos ayudará, pero que estemos convencidos que la palabra de Dios es verdad. Entonces, en Hechos de los Apóstoles 5:12 dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban unánimes, y donde hay unidad hay milagros. Tenemos que mantener la unidad.
en estos momentos de dificultad, acordarnos que la oración es una arma poderosa en la cual nos va a ayudar a salir adelante, porque ahí es donde tenemos la relación con ese Dios maravilloso y poderoso. Pero debe de haber unidad, debe haber una cadena de oración, donde todos estemos de acuerdo, porque ese fue el ejemplo que nos dejó el Señor, la oración, y Él la hizo, Él nos puso el ejemplo, y oró, y debemos ser unos, no varios, sino uno en oración, en la palabra, y compartir con las mismas cosas. Esa iglesia primitiva quedó, y es el ejemplo que debemos tener la iglesia de hoy, tener ese mismo sentido. Y Pablo lo manifestó a la iglesia de Corintio, ese mensaje también, de que debemos tener la unidad todos en momentos de dificultad, o a toda hora, que no solamente sea el momento de dificultad, sino que estemos orando continuamente, porque Pablo dijo orar sin cesar, y esa es la misión y fue el ejemplo que nos puso el Señor Jesucristo. La iglesia de hoy es una iglesia que debe tener una misma mente. Por eso a la iglesia de los Corintios, 1 Corintios 1:10, es un ruego que Pablo les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente, en un mismo parecer. En una mente y en un mismo parecer. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos de practicarlo, porque se nos puede volver un decir y no un hacer. Debemos de acordar. Dios está permitiendo todas estas situaciones para que la iglesia de Jesucristo despierte, porque a veces estamos dormidos, nos estamos dejando llevar del mundo muchas veces, tanta programación, tantas cosas que nos roban el tiempo, y debemos de aprovecharlo. Y es un momento que nosotros debemos de lograr y volver a ese tiempo de ese primer amor, cuando orábamos, nos levantábamos de madrugada, nos daban ganas de leer la Biblia, ayunábamos y sentíamos ganas de predicar el Evangelio. Y ahora que salgamos de aquí, es que debemos salir con ese poder, con esas ganas, esos deseos, porque vamos a aprovechar bien el tiempo en la oración con Cristo. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Puede ser un decir, sí, lo decimos, pero debe de ser un hacer. Y eso fue lo que le pidió Pablo a la iglesia en Corintio, la iglesia que tuvo todos los dones, donde hubo más misericordia del Señor, pero que donde hubo también tantas cosas y pecados, pero que la victoria siempre la sacamos cuando le creemos a la palabra de Dios. Entonces debemos tener una misma mente, porque nos dice que la iglesia de hoy debe estar en una mente, la unidad del Espíritu, pero que esa mente debe estar conectada en un mismo espíritu, porque no son dos espíritus, es un solo espíritu para todos los que hemos recibido ese mandato de Dios. Entonces la palabra dice en Efesios 4, del 1 al 3, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar el vínculo de la paz, pero debe ser la unidad en el Espíritu. Dios quiere que estemos unidos en espíritu y en verdad, porque sabemos que los verdaderos adoradores lo hacemos en espíritu y en verdad. Por eso nos pide un vínculo, una unidad y que tengamos paz, porque la palabra dice que los adoradores de Dios son en espíritu y en verdad. Y lo dijo Jesús en Juan
4, 23 al 24, que es lo que debemos siempre testificar las cosas, comprobarlos a través de la palabra de Dios, porque no podemos hablar nada que esté por fuera. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios quiere que la adoración sea unánime, pero que debemos estar todos conectados en el espíritu. Una oración carnal imposible que pueda pasar del techo. Dios quiere que nosotros adoraremos en espíritu y en verdad, porque sabemos ya que Dios es espíritu. Y si nosotros, Él nos pide la unidad del espíritu, y fue lo que Pablo le habló a la iglesia de Éfeso, la unidad en el espíritu, y es la que debemos tener cada uno de nosotros. La unidad en la fe. Mire que no es solamente decir en el amor, no, tiene que tener fe, debe de haber la oración por el espíritu, porque la palabra nos está hablando hoy claramente. Y ahí mismo en Efesios 4, 13 al 16, dice la palabra bendita y poderosa de Dios, que nosotros cada día debemos de unirnos más y tener ese vínculo maravilloso. Dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A qué nos lleva la oración? Dice que la fe viene por el oír la palabra, viene porque oremos sin cesar noche y día, y ahí vamos a conseguir nosotros la unidad de la fe. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la palabra nos llama a que estemos unidos en la fe, una misma mente y en un mismo espíritu. Y eso debe de ya en el amor. Colosenses 2:2 dice la palabra. Mire que le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Estas son cartas de un apóstol a la iglesia, llamado Pablo. Entonces vamos a Colosenses 2:2. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Amén. Entonces, qué bueno y maravilloso es nuestro Dios todopoderoso, que nos puso de ejemplo la iglesia primitiva, y Pablo nos lo dio este mensaje otra vez, siguiendo la misma coordenada, siguiendo el mismo orden a las iglesias, y nos las pasó en Corintios, en Éfeso y en Colosenses. A la iglesia de Colosa, a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Corinto. Ahí tenemos el mensaje maravilloso. ¿Sabe por qué él dice que estemos unidos en la fe? Porque ahí mismo, en la palabra, en la segunda carta a Tesalonicenses, él nos está diciendo algo maravilloso, y por eso debemos de orar
porque tenemos hermanos que son débiles en la fe, tenemos hermanos en otros lugares o aquí mismo que pueden ser personas que han dudado o están dudando o no tienen la fe, porque están luchando, porque esta es una lucha. Dice segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor y nos guardará del mal. Hay un mal, pero usted confíe que si mantenemos la unidad como iglesia, vamos a salir victoriosos y vamos a ayudar a muchos que pueden estar padeciendo, asustados, personas que no haya que hacer, como hay otros también que les importa, porque ellos no saben la magnitud del problema, porque todavía son más ignorantes, desconocedores de la palabra. Entonces, si nosotros como iglesia representamos el cuerpo de Cristo, por el cual debemos ser muchos miembros y un solo cuerpo, pero todos los miembros debemos unirnos en estos momentos de dificultad para que podamos salir victoriosos, porque yo sé que el Señor, cuando nos humillamos, nos rendimos, Él nos da la victoria. Él quiere que lo hagamos. Iglesia, quitemos todo odio, rencor, unámonos. No estamos en tiempo para guerrear, estamos en tiempo para guerrear como personas y no guerrear contra poderes maléficos que se están levantando. Dios los permite, pero también nos dejó la misión de orar. Sea que esté diseñado por Dios, pero nuestra misión es orar sin cesar. Entonces en Romanos, a la iglesia que estaba en Roma, 12, 4 al 5, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos y debemos guerrear, unirnos en oración y va a ver que vamos a salir victoriosos. Vamos a ver cosas grandes y maravillosas y una gran oportunidad, iglesia, para que tú te vuelvas a reconciliar en esos días maravillosos donde pasabas horas orando, leyendo, hablando de Dios. Entonces Dios permite todas las cosas para que podamos despertar. Y yo lo tomo en esa forma, que es una forma de despertar la iglesia a que nos levantemos en oración, en una sola voz, en una sola mente, en un solo espíritu, unidos en un mismo amor, porque no hay dos, es uno solo. Y ese nos lo ha dado Dios maravilloso. Y por eso estamos aquí, llevando este mensaje para que la iglesia comprenda desde la casa que este no es un tiempo para pasarlo de ocioso, sino un tiempo de aprovecharlo para que podamos salir a ganar almas para Cristo Jesús. Qué bueno y maravilloso, que me gusta este texto bíblico, siempre me ha gustado y me gustará siempre, porque aquí donde encontramos cómo Pablo agarra el cuerpo humano y lo compara con el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que debemos siempre analizar en la bendita y poderosa palabra de Dios. Que Dios en su infinito amor nos ha dejado todo para que lo entendamos. Entonces, en la primera carta a los Corintios, 2, del 12, el 12, más bien, la primera carta, 12 en adelante al 27, vamos a encontrar algo maravilloso y nos va a enfocar o nos va a enfrentar. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Qué maravillosa palabra nos está mostrando Dios hoy. Que así como el cuerpo, esta mano es indispensable para esta oreja, porque necesita hacer algo. Y está en el cuerpo, pero tiene una función. El ojo tiene una función. La nariz tiene una función. Todo, pero todo se necesita. Y hay partes del cuerpo más débiles, pero que son los que más se decoran. Y así son los cristianos, el más débiles, tenemos que ayudarles. Tenemos que ayudarles, levantarlos a aquellos que son débiles en la fe. Siempre ayudarles y que nosotros seamos el cuerpo de Cristo. Que sintamos la necesidad del otro, pero que también sintamos la alegría del otro. Dios, en su infinito poder, quiere que nosotros cada día comprendamos más esta palabra. Todos necesitamos oírla, practicarla, vivirla, porque es un camino. Dice que esto es un camino a donde hay muchas cosas que ir venciendo día tras día, porque no vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, ni tampoco vamos a estar haciendo las cosas como a veces pensamos que se va a hacer en un día, en un año. Es un proceso, como todo, pero lo vamos a lograr en Cristo Jesús. Yo sé que este mensaje está llegando a tu corazón y va a hacer que tu vida cambie, que te enamores de las Sagradas Escrituras y apartas de este ejemplo que nos dejó el Señor aquí, que nos agarró el cuerpo y nos los puso, nos los mostró. Mire, la uña, ahí donde usted la ve, es algo que muchos dicen, donde se coge tanta infección, pero también la necesitas para rascarte. Todo lo que hizo Dios en tu cuerpo es necesario. Así todos somos necesarios aquí en la iglesia. El más débil, el más fuerte, el que tiene, da para el que no tiene, para que haya igualdad. Pero tenemos que irnos metiendo más, iglesia, porque a veces lo hablamos, pero no lo practicamos. Todos necesitamos avanzar más, desde el pastor. Todos tenemos que ir cambiando día tras día, porque para eso es la palabra, para cambiarnos, para que podamos vivir verdaderamente el evangelio que Cristo dejó, el evangelio de la igualdad, donde no haya sección de personas, que todos seamos iguales, que seamos ovejas de Cristo.
Sabemos que hay muchas cosas en la iglesia, que Dios va a ir limpiando, purificando, pero logramos y oramos cada día más y nos unimos, que no esperemos que sucedan estos eventos, estas situaciones, sino que nos sirva de experiencia para que de aquí en adelante sigamos unidos en oración. Ese ha sido el anhelo desde que estoy en el Evangelio, es la oración, la palabra de Dios, y que podamos avanzar todos y que este año al final podamos tener más poder en el conocimiento de la palabra y en la obra de Jesucristo. Amén. Porque todo lo quiere Dios en su tiempo y por eso estamos aquí. Dice que en todo el mundo, hoy nos hablaba que griego, judío, en todo el mundo vamos a tener cristianos, hermanos. Usted no crea que en la China tenemos hermanos, en el Japón, en el Brasil, en toda parte del mundo. La iglesia de Cristo es universal, no es de un país, es universal. Y en todas partes vamos a encontrar un remanente de Jesucristo, por el cual debemos de orar continuamente. A veces creemos que nada más en Colombia, no, en todas partes. Ahí en esta hora hay cristianos padeciendo y llevando una vida que de pronto no es la adecuada. Entonces mire que en la carta a Gálatas 3, 27 al 29, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice, uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En todas partes del mundo tenemos hermanos en Cristo. Esto nos ha hecho reflexionar, entender que debemos de orar, no solamente por Colombia. En Venezuela hay hermanos, en todas partes del mundo hay hermanos en Cristo. Reflexionemos, meditemos siempre, porque a veces nos quedamos muy cortos en la oración. A veces hacemos oraciones egoístas, a veces nos centramos en nosotros mismos y se nos olvida que somos un cuerpo, que hay tantos miembros enfermos, otros están padeciendo económicamente, otros tienen persecuciones y tantas cosas que hay, iglesia. Cada día reflexiono más, me medito más la palabra y sé que la intención de nosotros es llegar a ustedes a través de la palabra, porque es la palabra, no soy yo. Yo también tengo que ceñirme a la palabra, tengo que obedecerla y hacerla cada día mejor en Cristo Jesús, sin salirme de ella. Entonces Cristo, en su infinito poder, Él siempre nos va a exhortar. Él va a traer exhortaciones a ti, a mí, a todos, porque Él quiere que nosotros hagamos lo mejor. Y una exhortación de que Él nos dice hoy es que debemos combatir con la fe. Esta oración sin fe no sirve. Orar no creyendo que van a pasar grandes cosas no sirve. Debemos de creer, iglesia. Hoy nos exhorta el Señor. En la iglesia a Filipo le habla Pablo, y mire lo que le dice a la iglesia de Filipo. A los filipenses le dice el Señor, 1:27 al 28, dice, una exhortación, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que vaya a verlos o que esté ausente, oigan de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime. Mire que ahí se está sumando cada palabra. Nos dijo que debemos estar unidos en un mismo espíritu, y aquí nos está diciendo que debemos estar en un mismo espíritu, combatiendo unánime, una sola fe. Unánime es en unidad, ¿en qué? En una misma fe del Evangelio. No es la fe en el indio amazónico,
No en la fe mates águila, en la herradura del caballo, es en la fe del Evangelio, que es de Cristo Jesús. Y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Mire lo que nos está hablando la palabra. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, iglesia, Dios nos pide, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, que estemos unidos en un mismo espíritu, unánimes en la fe para combatir. La oración debe de ir acompañada de fe, porque sin fe es imposible. Mire que el combate comienza con esas armas poderosas. Dice que la fe es un escudo para resistir, para vencer al mundo, para resistir al diablo y vencer al mundo. La fe, sin la fe es imposible agradar a Dios. Y por eso está aquí Dios hablándonos hoy. Y mire que en la carta a Judas, la carta de Judas a la iglesia, hermano de madre de Jesucristo, mire lo que le dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque la fe ya fue dada. La fe la tenemos todos nosotros, porque fue dada una vez y para siempre. En la carta la carta de Judas a la iglesia, dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez, y con ese que vamos a combatir, vamos a pelear, es con la fe. Ahí es donde hacemos la batalla, orando con fe en el Espíritu, y ahí es donde vamos nosotros a vencer. Mire que es contra las falsas doctrinas, falsos maestros, porque esta carta fue dirigida por advertencia de las falsas doctrinas, y ahí es donde debemos nosotros pelear, combatir, hacerlo unánimemente en Cristo Jesús. Un mismo sentir. En Filipenses 4, 2 al 4, Pablo le habla a la iglesia. Filipenses 2, 4, 2 al 4. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Evodía y Síntique, dos mujeres que Pablo ganó para Cristo. Pero él le pide, le ruega que a ese compañero fiel que le sirva, que les ayude, porque fueron trabajadoras del Evangelio. Entonces dice que debemos de orar, mujeres, hombres, jóvenes, niños, debemos estar en la oración. Y eso nos exhorta hoy el Señor, combatir con la fe en un mismo sentir y tomar de la palabra, que es a través de la conciencia que debemos nosotros tener firme para poder tener ese mismo sentir. Miren que en la primera carta de Pedro a la iglesia, primera de Pedro 3, 8, dice, finalmente sed todos, no dice que uno, ni dos, ni un grupito de la iglesia, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordioso y amigablemente, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado
para que heredase bendición. Exhortación del Señor hoy, primera, combatir unánimemente en la fe. Con la fe que vamos a trabajar a combatir en un mismo sentido. Y teniendo que, iglesia, tener una buena conciencia, porque ese es el título que está ahí. Tener una buena conciencia. Y por eso, si usted tiene otra conciencia diferente, imposible. Mire que ahí mismo en esa carta, en el versículo, lo leímos hasta 9, ahora el versículo 21 dice: el bautismo que corresponde esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces la palabra nos está diciendo, nos está exhortando que nosotros desde hoy debemos estar unánimes para combatir en una misma fe. No hay dos fe, hay una sola fe. Debemos ser de un mismo sentir y tener una conciencia buena, donde que lo que hagamos seamos conscientes que lo estamos haciendo es por amor a nuestro Señor Jesucristo. Hágalo y verá ver los resultados. Iglesia, Dios nos habla que busquemos la unidad. Este tiempo nos está permitiendo esto, que nos recojamos en casa, no a perder el tiempo, sino a buscar la palabra de Dios, a orar más como familia, porque tenemos mucha gente todavía en la carne de nuestra familia que necesitan esta oración intercesora, así como la oración que Jesucristo hizo antes de irse por nosotros, y debemos de dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y es una manera de expresarle a Jesucristo que lo amamos, porque le obedecemos su bendita palabra. Estamos en obediencia. Y todo esto sucede para ayudarnos a bien. A veces hablamos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Todas las cosas nos ayudan para bien. No sabemos la cita bíblica, pero no la ponemos en práctica. Esto lo he tomado yo, que esto nos va a ayudar para bien. Nos va a unir en oración, nos va a unir como iglesia y vamos a vivir ¿en qué? En una misma mente, en la unidad del Espíritu, en la unidad de la fe y unidos en amor, porque Dios quiere eso, que seamos un solo cuerpo y no dos cuerpos. Mire que les estoy resumiendo todo lo que el Señor nos ha hablado aquí a través de su palabra, sencillamente y humildemente, para que nosotros entendamos que nos tenemos que poner en estos días, domingo, lunes y todo lo que venga, orando. No te sientas mal porque no vayas a salir, alégrate, porque Dios quiere que vayas a tu cuarto o vayas a tu sala, a donde tú tengas tu sitio de orar, de leer la Biblia y puedas compartir. Analiza, reflexiona. Son tiempos para meditar. Cuando te acuestes, medita y diga: Señor, te doy gracias porque esto no ha sido para mal. Ha sido un momento maravilloso para ver cambios en mi vida y conocerte más a través de las Sagradas Escrituras y hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Iglesia, qué bueno y maravilloso que esta mañana, domingo, hemos estado, Señor, aquí escuchando tu palabra, pero que esa palabra haya caído en mi corazón, que me haga reflexionar, meditar, porque sé que me hablaste y sé que tú quieres que yo sea como tú quieres que sea. Señor, ayúdame, porque quiero hacer tu voluntad. Qué bueno y maravilloso. Y esa exhortación que nos dijo el Señor, de combatir con la fe, es la fe. Con la fe agradas al Señor. Y esa fe la conseguimos cuando nosotros oramos y escuchamos su bendita palabra. Este tiempo es para oírlo, porque a veces leemos y no lo escuchamos. Este tiempo es para que nosotros meditemos cada día más en lo que Él quiere para nosotros. Y la conclusión de este tema, maravilloso, y creo que lo que Dios ha hablado
para cada uno de nosotros. Es para ponerlo en práctica. Primeramente meditarlo, volverlo a leer, volverlo a gozar, porque vamos a tener el sermón también por escrito, para que no haya excusa de decir, Señor, no lo entendí, no supe qué era, pero hoy Dios ha hablado por medio de su palabra a todos. A mí me ha estado hablando en este tiempo de reflexión, de meditar, y quiero ser cada día mejor, Señor, para ti. Y que esta iglesia también cada día se desviva por ti, se sacrifique por una mejor vida en tu nombre, Jesús. La conclusión la tenemos en la reconciliación. Qué bueno y maravilloso que la cruz, cuando miremos hacia arriba y recordemos ese sacrificio de Jesús en la cruz, podamos meditar lo que Él hizo y lo que Él está haciendo y va a hacer por cada uno de nosotros. Señor Jesús, yo sé que tú eres bueno, eres maravilloso, que tu Santo Espíritu nos ha ayudado aquí. Y en Efesios nos vas a dar la conclusión de este tema, pero que no termina, porque va a quedar grabado en nuestros corazones, para ponerlo en práctica, la unidad. Tanto la necesitamos, todos, de adentro hacia afuera, unirnos para que podamos ser manifiestas allá afuera en Cristo Jesús. En Efesios 2, 11 al 22, mire cómo nos va a hablar el Señor aquí para concluir este tema. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados sin incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nos unió. Somos espiritualmente israelitas por Cristo, porque Él nos unió a través de esa muerte en la cruz de su sangre, nos hizo y quitó la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a Dios, a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Quitemos toda enemistad que tengamos, reconciliémonos, que este sea un tiempo de reflexión, que lo que estamos viendo nos lleve a reconciliarnos. Y vino y anunció las buenas nuevas, que es lo que debemos de hacer, de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, un espíritu, una fe, una mente, un amor. Eso es lo que nos estaba hablando el Señor. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué maravilla! Miembros de la familia de Dios. Tenemos que dolernos porque es nuestra familia la que puede estar sufriendo en estos momentos. Ya tenemos dos familias, una en la carne y una en la fe. Pero la que va a heredar el reino es la familia en la fe. Pero no dejes de orar por la carne, porque la podemos salvar y traerla al reino de Dios como familia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Qué conclusión tan maravillosa nos acaba de dar el Señor, para que quede en nuestra mente. Y no se preocupe, porque el sermón le va a llegar por escrito también, para que lo lea y recuerde todo lo que el Señor nos estuvo hablando hoy en su bendita y poderosa palabra de Dios. Iglesias, que Dios me los bendiga grandemente por ser seguidores de ese Cristo maravilloso. Y qué bueno que le podamos despedir orando, porque eso es lo que debemos hacer, orando en fe, en un mismo sentir, en un mismo parecer, en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo cuerpo. Somos uno solo en Cristo. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos das, Señor, para que tu iglesia sea unida mundialmente, porque no solamente en Cartagena, estamos en todo el mundo. Hoy, Señor, te pedimos por el amor grande y poderoso, que bajo el poder de tu Santo Espíritu, Jesús, tú hagas milagros maravillosos en medio de esta pestilencia que se está viendo, pero que tu pueblo, Señor, va a ser cuidado y protegido, pero que no podemos hacernos sordos a este llamado y a este clamor que estamos haciendo, Señor, porque tus oídos están atentos a la voz de tus hijos, Señor. Imploramos por la Iglesia Mundial de Jesucristo, a donde quiera esté esta pestilencia, Señor, que tú los guardes, que tenga misericordia. Y también aquellos gentiles, porque dice que nosotros también éramos unos gentiles que estábamos separados de ti, pero nos reconciliaste por medio de esa cruz, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y hoy somos lo que somos, por tu misericordia, Señor, por tu gracia. Grandes son tus gracias, Señor, tu maravilla todos los días. Grandes son tus misericordias y grande es la gracia tuya, Señor. Un don inmerecido, siendo nosotros ciegos a tu palabra, sordos. Pero por eso hoy te clamamos a ti por aquellos que son sordos y ciegos a tu palabra. Esa familia en carne también, Señor, para que puedas un ángel enviárselo tú, Señor, una persona que les hable en medio de esta dificultad, para que ellos puedan salvar sus almas también, Señor. Señor, ayuda al cuerpo médico a nivel mundial, ayuda a las autoridades, dale sabidurías. Dice que clamemos por las autoridades, porque todas son hechas por ti, Señor. Si no nos sometemos, resistiríamos a la autoridad, te resistiríamos a ti, Señor. Oramos por ellos, Señor, presidentes, líderes mundiales, Señor, porque estamos pasando por un momento que las Escrituras se llama principios de dolor. Señor, va a venir cosas, pero dice que no se turbe vuestro corazón y que no tengamos miedo. Y aquí estamos, Señor, con la paz que tú nos diste, Señor. La dejaste, no como la del mundo. Y esa paz debe de llenar nuestros corazones. En medio de esta crisis, de esta dificultad, creer que tú tienes el control de todo. Señor, ayuda a cada oveja en este momento, Señor. Te ponemos los hijos pródigos también, Señor, en tu presencia. Oramos, Señor, por aquel borracho, aquel idólatra, aquel drogadito, la prostituta, Señor, y todos aquellos que andan por fuera de ti, Señor. Toma el control, Jesucristo, de cada mente, que ellos quiten toda venda de sus ojos, todo tapón de sus oídos y todo pensamiento entenebrecido pueda ser abierto por tu poder, Señor, para que ellos conozcan la luz de Cristo y salgan de la oscuridad.
Señor, sabemos que el mundo está metido bajo un miedo, porque sabemos que el pecado produce miedo. Dice que Adán y Eva sintieron miedo a partir de que pecaron. Señor, ayuda a que la gente se arrepienta de sus pecados y vuelva, Señor, a ti. Aquellos que te conocieron y se fueron, vuelvan a ti. Y aquellos que no te han conocido, pueda haber un despertar en sus mentes, Señor, y puedan conocerte a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo, Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo. En ti confiamos. Dice que tú estás con nosotros, que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Y que esta manada pequeña, que no temamos, que solamente te temamos a ti, Señor Jesús. Tú eres el que tienes el poder de todo y tú eres el que puedes hacer todo. Señor, gracias por la vida, gracias por el techo, por la comida, gracias por los hermanos, gracias por la familia, gracias por los hijos que nos diste en la juventud, gracias por los vecinos del frente y de atrás, de los lados. Tráelos a tu presencia, Señor. Gracias por todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos. Sin ti somos nada, Señor. Sin ti somos pámpanos que nos secamos. Pero sabemos que si nos pegamos al árbol, la sustancia, la savia tuya nos da vida y en abundancia. Señor, gracias por esta reflexión tan grande de llamarnos a la unidad en este tiempo de calamidad, de pestes, de dificultades. Pero sabemos que si hemos captado el mensaje y lo ponemos en práctica, vamos a salir victoriosos. Gracias por todo, Señor. Gracias, Iglesia, por escuchar este mensaje y transmitirlo. Llévenlos a muchos que están necesitando de ti, Señor. Llévales como iglesia este mensaje y gánalos para Cristo. Ahora que hay corazones que están debilitados, debemos fortalecerlos con la llenura tuya, Señor, de tu palabra. La palabra dice que vendrían tiempos donde sentirían sed y hambre, pero no de tu palabra, no de la comida ni del agua, sino de tu palabra. Señor, quita todo tapón de los oídos, toda venda de los ojos, y llévate, Señor, todo pensamiento entenebrecido, y que este domingo, Señor, siga corriendo y todo el resto del año, Señor, bajo el poder tuyo, Señor Jesús. Señor, cúbrenos con tu poderosa palabra, con tu poderosa vida, Señor. Tú eres nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro Dios Todopoderoso. Llénanos más de tu presencia cada día. Te amamos, te adoramos. Y gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Señor.